Bueno, ¿qué se imaginan ustedes que es una evaluación de impacto ambiental? Cuando hablamos de evaluación, en realidad lo que estamos haciendo es viendo de qué manera podemos gestionar o ver, ¿no es cierto?, cómo impacta algo, si decimos ambiente, estamos en la naturaleza, ¿no? Cómo impacta algo y quién es el responsable, ¿no?, de ese impacto que está produciendo, ¿no?, ese daño que se produce en el ambiente. Si es el ser humano, si es la misma naturaleza también. ¿Los otros qué piensan? Sí, yo lo veo como un análisis entre analizar un ecosistema en cómo se encuentra en un momento determinado y a raíz de alguna actividad humana, cómo se encuentra después de esa actividad humana, digamos, o después de ese cambio que haya producido. Si nos referimos como al título completo, evaluación de impacto ambiental, me lleva más a eso. Bien. ¿Algún otro que quiera contar algo, es decir, lo que piensa? Guarda, despacito. Débora dice, ¿cómo afecta o modifica el ambiente que nos rodea? ¿Cómo afecta o modifica el ambiente que nos rodea? ¿Qué cosa cómo afecta o modifica? ¿Los demás qué piensan? Y a mí buenas tardes, profe, buenas tardes a todos. Hola. A mí se me ocurre que, bueno, como dice la palabra completa, ¿no es cierto?, evaluación, y también dice impacto. ¿Cómo impacta? O sea, evaluar cómo impactan ciertos comportamientos, ciertas cosas en el ambiente, digamos, en todo. Por eso es una evaluación de impacto ambiental. Eso es lo que yo creo cuando escucho esa palabra, digamos, es lo que pienso. Uh-huh. Relacionado siempre a la actividad humana, ¿no? Bien, ¿algún otro que quiera contarle o decir qué piensa? ¿No? Bueno, viene por ahí un poco. Una evaluación de impacto ambiental en realidad es un poco lo que contaron, es como el proceso completo, ¿no? O sea, comienza desde el momento que se plantea una idea, un proyecto o algo que quiero hacer, hasta que se termina aprobando por la autoridad de aplicación. Eso completo, donde la idea, el proyecto, el estudio de impacto ambiental, el presentar lo que corresponde en los papeles a la autoridad de aplicación, que por lo general es la Secretaría de Ambiente, ahora no hay Secretaría de Ambiente, la han desarmado, pero bueno, la autoridad de aplicación para la ley. En los resultados de eso que presentamos en la Secretaría de Ambiente, que por lo general son estudios de impacto, y la declaración de impacto ambiental, donde te dicen sí, dale para adelante o no, no lo puedes hacer adelante, llevar adelante el proyecto. Eso sería como todo el proceso de la evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué le digo que es como un todo? Porque dentro de la evaluación de impacto ambiental está el estudio de impacto ambiental, que ya es más un documento técnico, donde se llevan a cabo investigaciones, se revisan algunos otros estudios, donde se va a campo, se evalúan algunos factores, y ese estudio de impacto ambiental tiene un resultado y todo eso es presentado a la autoridad de aplicación. Pero bueno, más o menos eso es la evaluación de impacto ambiental. Reúne, como casi todas las disciplinas que estuvieron viendo, porque a la hora de evaluar cómo está afectando las distintas acciones de un determinado proyecto al ambiente, no solamente evaluamos todos los factores físicos, biológicos, ecológicos, sino que también
evaluamos todos los factores de orden social, porque a veces ambientalmente puede ser muy negativo ese proyecto, pero puede ser que sea muy positivo a nivel social, porque genere mucho trabajo, porque genere ingresos y demás, y eso provoca que en la suma total de qué suma y qué resta, el proyecto se apruebe justamente por la parte social. Entonces, en esta materia es como que integramos todo lo que venimos viendo en la carrera que tiene que ver con la parte ambiental. ¿Preguntas? No, profe, está claro. Se me vienen a la cabeza algunos ejemplos que se usa mucho hoy por hoy, el tema de los barrios privados, los country, que calculo que se hacen muchos estudios de impacto ambiental, o sobre la actividad minera, más que nada, que también... También, sí, sí. Ahora Todo como... eso es obligatorio que hagan, es obligación que hagan un estudio de impacto ambiental, pero también sucede que a veces no lo hacen, muchas veces sucede. Que llevan adelante el proyecto y que cuando ya se les corta el camino, digamos que no queda otra, recién ahí es que deciden o los obligan a hacer un estudio de impacto. También sucede, por ejemplo, si en la construcción de una nueva ruta, ¿no? Toda la alteración del paisaje, todo eso. Sí, sí, también. Algo que me parece que es importante, esto lo vamos a ir desarrollando, digamos, a lo largo de las unidades y del cuatrimestre, pero bueno, es como para que vayan ampliando y metiendo cositas de la cabeza. Las evaluaciones de impacto y los estudios de impacto ambiental están basados, por decir alguna palabra, en suposiciones. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros no trabajamos sobre el proyecto que ya está realizado, sino que se trabaja con el proyecto que todavía no se realizó. Entonces, si estoy planteando, por ejemplo, no sé, surge un barrio privado en determinado lugar y hay que hacer el estudio de impacto ambiental, probablemente todo lo que yo creo, o sea, es como que uno supone o cree lo que va a suceder. A ver, si hay un monte, probablemente haya que desmontar y mover el suelo para poder ubicar los distintos terrenos, ¿no? Entonces, en ese pensamiento, ¿qué factores se van a afectar principalmente? Y el suelo, el aire, probablemente la fauna, pero no es algo con lo cual uno puede decir al 100% que está seguro que va a ser afectado. Pero bueno, cuando uno trabaja en conservación y trabaja en manejo de recursos, siempre hay principios que respetamos, que por ejemplo es el principio de precaución, donde, bueno, no sé realmente qué va a suceder, pero frente a ese no sé, prefiero que sea algo que yo cuide más, que en vez de permitirte más a vos de destruir. Un poco así trabajamos en evaluación de impacto ambiental. Un poco eso, un poco basados en otros estudios de impacto que ya se hicieron, y que ya se llevó adelante el proyecto y que ya se evaluaron las consecuencias, entonces se toman de ahí algunas cosas también. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces cuando uno en esta materia por ahí se desilusiona un poco porque dice, uy, pero ¿cómo? La metodología es como muy así, también media como que a veces parece tomada de los pelos y como, bueno, es que es la única forma que tenemos de poder evaluar cuáles serán las consecuencias futuras. Y esto sucede también por ahí y es más difícil de ver con cuestiones más de a largo plazo. Los impactos se clasifican de distintas maneras, ya los vamos a ver, pero una de las clasificaciones es que es impacto a corto, a mediano y a largo plazo. A veces uno puede imaginar qué sucede a corto plazo, porque es fácil de imaginar, pero a largo plazo es como más difícil ver las consecuencias. Pero muchos de los impactos y de los factores que alteramos tienen consecuencias a largo plazo. Y eso hay que poder imaginarlo, poder llevarlo a la cabeza para poder ponerle un valor, para después sacar un valor final y poder decir, che, no, esto sí o esto no. Eso es un poco para que lo vayan pensando. Sí. Una consulta. También sirve, ¿no?
pienso, ¿no? Para proteger un poco también el proyecto del impacto que va a tener la naturaleza sobre ese proyecto. No sé, por ejemplo, me imagino el tema de los barrios, que cada vez se hacen más metidos en la montaña o más alejados, y a ver, hacer el estudio de impacto ambiental, bueno, y también pensar si hay un incendio en ese sector, que el proyecto tenga en cuenta que tiene que hacer cortafuego y esas cosas, o no tiene que ver con eso el impacto en sí, Sí, el eso estudio. también, porque una parte del estudio de impacto ambiental es el plan de monitoreo y gestión. Y dentro de ese plan de monitoreo y gestión están incluidas esas cosas. Uno monitorea algunos factores que les suceden o que dan valores que llaman la atención, entonces esos factores se quedan monitoreados y el plan de gestión habla justamente de esto. Bueno, ¿qué pasaría si? ¿Cómo hacemos para esto? Todo eso está incluido dentro del estudio de impacto ambiental. Ahora, que se haga, digamos, y que se escriba no quiere decir que después la gente lo tenga en cuenta, porque eso también sucede. Muchas veces se hacen los estudios de impacto ambiental, se presentan, se aprueban, y bueno, como todo lo que sucede, ¿no? O sea, se lleva adelante, se saca adelante, se aprobó, listo, se hizo el proyecto, y después que se hizo el proyecto y está funcionando, ya no hay un monitoreo de nada. La autoridad de aplicación no hace monitoreos constantes, hace monitoreos cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, mientras pasa un monitoreo y el otro que hace la autoridad de aplicación, lo que tiene que hacer el dueño del proyecto no se lleva adelante. Entonces, bueno, digamos, las sugerencias por ahí están, pero no siempre se toman en cuenta. O están escritas, pero no siempre se toman en cuenta. Vamos a charlar un poquito sobre lo que vamos a ver en la materia. Voy a ver si les puedo mostrar el programa con las unidades. Profe, hay una Sí. compañera que no está pudiendo entrar. No ¿Quién la será? vi. Laura. Ahí la vi. Lo que pasa es que como yo estoy dando charlas, hablando y hablando con ustedes, no veo quiénes son los que se quieren conectar. Ahí la admití. Bueno. Ahí les compartí pantalla de lo que está. Hay un video grabado, pero bueno, después ustedes si lo ven solitos ver el video, no sé si han llegado a ver algo. Vamos a trabajar como hemos venido trabajando en otras materias. Yo les voy a subir todo el material de estudio en cada una de las unidades, con PDFs que armé, y ustedes van a poder descargar esos PDFs y leerlos. Va a haber videos, va a haber imágenes, va a haber textos, y a partir de esa información y de las clases que vamos semana a semana, es que de ahí van a surgir las actividades. Van a haber autoevaluaciones, va a haber muchas actividades de compartir grupos, de trabajar juntos y de exponer. Vamos a trabajar mucho en la parte de exponer, de ustedes contar qué llevaron adelante. Bueno, obviamente que todas estas actividades tienen fechas de realización, fechas de entrega, como venimos trabajando en las otras materias. Y cada una de esas actividades va a tener nota para que ustedes tengan la posibilidad de promocionar la materia o de cursarla normalmente y rendir un final. Las clases son sincrónicas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que nos conectamos, ustedes van a estar de un lado, yo del otro, van a quedar grabadas, y los que no pueden conectarse las van a poder ver después. Para los chicos que quieren promocionar la materia, tienen que tener creo que un 80% de presencialidad en las clases. Eso lo podemos ir charlando. Los que no puedan conectarse pero quieran promocionar, pueden mandar certificados y en ese horario no se pueden conectar. Eso lo van charlando conmigo, no pasa nada.
Pero bueno, un poco, digamos, de la bajada de línea es que se conecten a las clases. Las que son obligatorias son las clases teóricas, las clases prácticas, que son los miércoles, no llevan asistencia. Va a haber 2 exámenes, uno a mitad y el otro un poco más allá. Los exámenes probablemente sean sincrónicos, nos conectamos todos al mismo horario, yo abro el examen, les doy un cierto tiempo para rendir, termina el tiempo, se cierra el examen y se entrega. Y estoy pensando que tal vez haya un trabajo final, porque voy a tratar de que vayan llevando adelante un estudio de impacto ambiental ustedes solitos, y que al final den la clase para todos de ese estudio. Todavía es muy pronto que se los diga, porque todavía no saben qué es, pero bueno. Y presenten una clase con todo eso que investigaron, con lo que llevaron adelante, con lo que lograron y cuál es el resultado. Eso está bueno porque los va entrenando un poco a ustedes a qué es un estudio de impacto ambiental, leer y buscar bibliografía de otros estudios de impacto, llevar adelante un estudio de impacto les da un poco de experiencia para próximo futuro de ustedes que van a estar haciendo estas cosas, y me parece que está bueno, que les va a venir bien esa práctica. Bueno, los canales de comunicación, vamos a abrir foros en cada una de las unidades, ahí va a ser espacio de consulta, espacio de intercambio, espacio de debate, cada cosa que me quieran plantear o decir, o encontraron una noticia, o no sé, encontraron algo que les llamó la atención, lo pueden subir al foro y lo compartimos para que hablemos entre todos. No solo es una instancia de aprendizaje el foro, sino que también es el hecho de compartir con los otros, que pueda haber un debate con estos temas que por ahí son tan, qué sé yo, es difícil, uno piensa de una forma, el otro piensa de otra forma, está bueno que se generen esos debates, y además es un lugar donde yo voy a evaluar, digamos, cómo cada uno está participando, qué está diciendo. No es que voy a evaluar la opinión de cada uno, por supuesto que no, pero sí voy a tener en cuenta quiénes son las personas que están participando, si son activas. Bien, después va a haber una sección noticias donde voy a publicar todas las novedades de las clases, los recordatorios de la fecha, del examen, y todo lo importante que vaya surgiendo en la cursada. Tienen mi mail de la mensajería interna para poder consultarme lo que ustedes necesiten. Yo ese mail lo abro todos los días. Y después tienen el mail de sección alumnos, que cualquier consulta que tenga que ver con consultas administrativas, de horarios, de presentaciones de, no sé, de cosas que tengan que ver con su laburo y qué sé yo, pueden consultar directamente a sección alumnos. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Está claro. ¿Vamos a usar el mismo link para los días lunes, miércoles? O... El mismo link, siempre. Bien. Y no lo vamos a ir cambiando, porque si no se marean, no tiene mucho sentido. Bueno, vamos al programa. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Sí. ¿Se ve? Bueno, ahí ustedes lo pueden leer solito, toda la introducción, los objetivos y eso del programa. Lo que más me interesa es el contenido. Son 7 unidades. En la primera unidad vamos a ver todo lo que tiene que ver con la introducción a evaluación de impacto ambiental. ¿Qué es ambiente? ¿Qué es desarrollo sustentable y sostenible? ¿Cuáles son los tipos de impactos ambientales? ¿Qué significa un impacto ambiental? El rol que tiene la evaluación de impacto ambiental como una herramienta que lo usamos, que es preventiva y de gestión, y cuáles son los principios éticos, sociales y ambientales que tenemos en cuenta a la hora de evaluar proyectos.
La unidad número 2 vamos a empezar con todo lo que es proceso y etapas de evaluación de impacto ambiental y las fases de esos procesos, identificación de los impactos, predicción de los impactos, valoración con las distintas metodologías, mitigación y seguimiento, cuáles son los principales documentos que existen en los procesos y en las etapas de evaluación de impacto, qué es un estudio de impacto ambiental, qué es la declaración de impacto ambiental, y la integración de la evaluación de impacto en la planificación y toma de decisiones. En la unidad número 3 vamos a ver todo lo legal con las evaluaciones de impacto. En general vamos a ver en Argentina cuál es la legislación y particularmente en San Luis tenemos una normativa que regula la evaluación de impacto ambiental en nuestra provincia. Y es re importante que la maneje. Entonces, ahí en esta unidad vamos a ver todo lo que tiene con más principalmente con la ley provincial. En la unidad 4 vamos a hablar sobre la descripción del proyecto y las líneas ambientales. Cuando yo presento una evaluación de impacto o un estudio de impacto, ¿cómo tengo que describir mi proyecto? ¿Y cómo tengo que hacer mi línea de base ambiental? ¿De dónde saco la información? ¿La genero? ¿La saco de algún lado? ¿De dónde me baso en algún paper, en algún trabajo que se hizo? Bueno, todo eso lo vamos a ver en esta unidad. Del proyecto que tengo que contar, qué tipo de proyecto, cuáles son sus etapas, dónde está localizado, cuáles son las alternativas. Si yo lo voy a buscar acá, esta es la alternativa A, la B, lo corro 100 metros, la C, lo cambio de lugar, a otro pueblo, a otro lugar totalmente diferente. Esas son las distintas alternativas. ¿Cuáles son las tecnologías que utiliza mi proyecto? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las etapas de mi proyecto? ¿Qué pasa en la etapa de cierre? Porque tengo que pensar que en algún momento ese proyecto va a cerrar. ¿Qué hago cuando cierro o abandono ese proyecto? ¿A dónde los llevo? ¿Qué hago con los recursos que utilicé? ¿Cómo restauro lo que en su momento desmonté, saqué? Bueno, todo lo que tiene que ver con el inventario ambiental, objetivo, recopilación de información, trabajo de campo. ¿Qué quiere decir? Puedo ser que use de base algo para llevar adelante el inventario, pero después hay información que no tengo que voy a tener que salir a generar en el campo. ¿Cuáles son los factores ambientales? El clima, la geología, el suelo, el agua, la flora, la vegetación, fauna, paisaje y medio socioeconómico. Todo eso lo vamos a ver en esta unidad. En la unidad que sigue vamos a hablar todo de métodos de identificación y valoración de impactos ambientales, cuáles son las herramientas para identificar los impactos, y hay distintos métodos, cuáles son las herramientas para valorar los impactos cualitativa y cuantitativamente. Muchas veces es el mismo método para identificar y valorar, cómo pondero los factores ambientales, la evaluación de alternativas. Vamos a ver en general, digamos, como la metodología que existe y vamos a profundizar específicamente en una metodología que es la que más se usa, por lo menos en San Luis, para los estudios de impacto. En la unidad número 6 vamos a hablar de medidas de mitigación y el plan de gestión, todo lo que son medidas correctivas, o sea, todo lo que encontré después que llegué a un resultado valorando, identificando los impactos, todo lo que encontré tengo que ver cómo lo corrijo, cómo prevengo, cómo compenso, cómo restauro, o cómo no, directamente no hago eso. Entonces, todo eso tiene que estar en esta parte, en las medidas de mitigación y el plan de gestión, los planes de seguimiento, los planes de monitoreo, la vinculación con la salud y la seguridad ocupacional. Y por último, ¿cómo presento toda esa documentación? ¿Cuáles son los contenidos mínimos que tiene que tener un estudio de impacto? Las guías de evaluación y criterios de calidad, la comunicación de los resultados a los diferentes actores, que esto también es re importante, cómo comunico a las autoridades, a la empresa, y cómo hago la bajada a la comunidad. Eso también lo vamos a ver en la unidad 7. Es un montón, yo sé que es un montón, y que a veces, qué sé yo, es poco tiempo, hay que leer un montón, pero es una materia re linda, chicos, y la tienen que aprovechar porque
es una materia que después cuando ustedes salen a laburar, permanentemente y cada vez más están pidiendo estudios de impacto ambiental, evaluaciones de impacto ambiental, y que ustedes, aunque no sepan absolutamente todo, pero si saben cómo surfear ahí adentro, los va a ayudar un montón. En esta materia vamos a aprender todos, no es que yo la tenga clarísima, tengo un poco más de experiencia que ustedes nada más, entonces pregúntenme todo lo que ustedes quieran. Si no lo sé, les voy a decir no lo sé, y lo voy a averiguar y se los voy a traer. Entonces es un ida y vuelta, no sientan que yo estoy como en un escalón superior a ustedes. Está bueno porque yo lo que voy a plantear con esta materia es un poco, obviamente que la teoría la tenemos que ver y yo les voy a enseñar y les voy a transmitir todo lo que más pueda desde mi conocimiento, pero siempre en algunos temas puede ser que ustedes sepan más cosas que yo, y entonces es un ida y vuelta. Eso ténganlo en cuenta. No tengan miedo, me preguntan si hay fechas que no pueden llegar, me preguntan. Si les parece que les di mucho para leer para la próxima clase, y no, profe, dame un poco menos, y lo charlamos, o sea que es algo que lo podemos ir charlando en las clases. Eso lo que más me importa es que entiendan y que aprendan. O sea, no me interesa que veamos todo solamente para decir, edito la materia, no. O sea, mi idea es que ustedes salgan de esta materia con conocimiento firme de lo que están hablando. Bueno, básicamente es eso. Correlatividades. Tienen que haber regularizado biología, recursos naturales y gestión integral de residuos. Y para rendir, tienen que haber rendido y aprobado biología y recursos naturales. Esto se los digo porque a veces nos ha pasado, no acá, pero en otras materias, que de repente llegaban casi al final de la materia y nos dábamos cuenta que eran alumnos que, por ejemplo, no podían rendir el integrador. Así que esto para que lo sepan, lo piensen, se fijen y lo tengan en cuenta. ¿Preguntas? Yo, profe, tengo una pregunta de quién está a cargo en la provincia de realizar los estudios, o se puede hacer por la parte privada también, ¿cómo es eso? A ver, los estudios de impacto ambiental, a ver, la evaluación es todo el proceso, ¿no? Es lo que acabo de contarles. O sea, inicia cuando estoy pensando en un proyecto y bueno, digo, bueno, ya está, me compré el terrenito, me voy a hacer las cabañitas, ahí estaríamos iniciando. Voy a la autoridad de aplicación y le digo, che, mira, me quiero hacer unas cabañas en San Francisco. Bueno, ¿dónde? Bueno, listo. Sí, tenés que hacer un estudio de impacto. Ahora, ¿quién me hace el estudio de impacto? O sea, yo, proponente o dueño del terreno, no puedo hacer el estudio de impacto, claramente. Tiene que ser un equipo interdisciplinario. Dentro de la Secretaría de Ambiente o dentro de la Autoridad de Aplicación, yo siempre voy a decir Secretaría de Ambiente porque ya lo tengo incorporado, pero no está más la Secretaría. No sé si sabían que se desarmó. Y todo lo que tiene que ver con evaluación de impacto depende directamente de producción en este momento. La ley de evaluación de impacto ambiental depende de una dirección que se llama Dirección de Ambiente y funciona dentro del Ministerio de Producción. Ustedes van a esa parte y ellos les dan, por ejemplo, los requisitos para presentar el estudio de impacto. Además, la gente que se dedica a hacer estudios de impacto ambiental, los equipos, las ONG o la gente en particular que se dedica a hacer estudios de impacto ambiental, tienen que tener un registro dentro de esa dirección o de esa Secretaría de Ambiente. O sea, yo voy y me anoto. Ellos, cuando a ustedes les soliciten hacer un estudio de impacto ambiental, les van a dar un listado de las personas habilitadas a presentar estudios de impacto ambiental avalados por la Secretaría. Si no están dentro de esa lista, por más que hayan hecho y pagado a otra persona, si no está en esa lista aprobado por la Secretaría de Ambiente o por la Dirección de Ambiente, no sirven. Dentro de ese listado, qué sé yo, no sé cuántos hay anotados, serán 20 personas, ustedes pueden elegir el que ustedes quieran, pueden llamar a 3, a 4, pedir presupuesto. Eso es a gusto y PHR del dueño del proyecto. Y de cuánto quiere pagar, ¿no? Porque hay algunos que cobran una locura y otros que cobran menos, eso depende. Lo que sí es importante que sepan, y que esto es re importante,
es que la gente que va a llevar adelante el estudio de impacto ambiental propiamente dicho, la que va a ir al terreno, la que va a hablar de la descripción ambiental, la que va a ver si no puedo sacar información de otro paper, de algún otro estudio de impacto, tengo que ir a generar la información al lugar. Esa gente, ese grupo, tiene que ser un grupo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber solamente un geólogo, que no puede haber solamente un biólogo. O sea, yo soy biólogo y me ocupo del suelo, del aire, del agua, de la flora, de la fauna. No, es imposible. Porque si realmente ese equipo interdisciplinario está formado por una sola disciplina, no va a ser, no va a mostrar realmente lo que implica ese ambiente, porque no puede abarcar una persona que se dedica o es especialista en una cosa a todos los componentes del ambiente. Por eso se recomienda que se busquen ONGs o grupos que se dedican a hacer estudio de impacto ambiental, que sea lo más interdisciplinario posible. Que una persona que va a estudiar, no sé, algo, es una fábrica y mis desechos van al río, bueno, tiene que haber un especialista en agua, tiene que haber un especialista en suelo, tiene que haber un especialista en cómo montar o cómo llevar adelante eso que estoy produciendo. O sea, que depende del proyecto, obviamente. Hay proyectos que afectan más al suelo, hay proyectos que afectan más a la fauna, hay proyectos que afectan más al aire, pero tiene que haber un equipo, no puede haber solamente una o dos personas, porque si no, no me sale la palabra, se desvía mucho el resultado. Cuando uno prioriza y cuando empieza, van a ver que después cuando vemos valoración, tenemos que ponerle número a cada uno de, por ejemplo, ¿cómo afecta la máquina que entró para desmontar el suelo? Bueno, yo soy conservacionista, para mí va a afectar un 10, por ejemplo. Y el otro que se dedica más a la parte de proyectos y que le da más importancia a la economía, dice, no, para mí no es un 10, para mí es un, no sé, un 5. Y va a venir otro que se dedica a solo y dice, no, como un 5, para mí es un 8. Entonces, si estamos los tres trabajando en el mismo proyecto, no va a ser ni mi opinión, ni la del 5, ni la del 8 más importante. Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo todos a qué valor, cuál va a ser el valor final. Bueno, hagamos un promedio, yo pienso que 8, yo 10 y yo 5, bueno, hagamos un promedio, es 6. Ahí, esa opinión, ese valor dentro de esa matrícula, de esa matriz, va a ser con un peso diferente que si solamente pongo yo el peso mío, que es, no, vale 10. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. pero No sé si me fui por las ramas, pero me acordé que no, es no. importante que haya un equipo interdisciplinario trabajando en los estudios de impacto ambiental. No sé, Javier, vos me preguntabas, Sí, yo, profe. Sí, sí, se ha no sé entendido si bien. te respondí. Sí, sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Profe, ¿y lo tiene que firmar más allá de que esté habilitado por la Secretaría o por la Autoridad de Aplicación hoy por hoy? ¿Hay algún profesional específico que tiene que firmarlo o solamente por estar habilitado por la Secretaría ya lo puede firmar, digamos? ¿El estudio de impacto? El estudio, sí, perdón. El estudio de impacto, suponete que me escribo yo, Lara, lo firmo yo como responsable del equipo técnico. Ah, bien. O sea, mi nombre va a salir, digamos, en todos los trabajos, pero el estudio de impacto ambiental, cada uno de los capítulos que se va a ver, qué sé yo, por ejemplo, tengo que hacer de la descripción de la comunidad de flora, ese capítulo de la comunidad de flora es firmado por la persona que lo hizo. El capítulo de, no sé, estamos hablando del Bien. ecosistema, y viene un especialista de fauna, lo firma en la persona que lo hizo. Y así cada uno de los capítulos. Pero el trabajo final, responsable, la persona responsable que pone la cara, que va y firma frente a la Secretaría de Ambiente, es la que se inscribió. Bien.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe, creo que van a ir surgiendo a medida que vamos a ir viendo la materia seguramente. Bueno, significa ambiente para ustedes. ¿Qué es ambiente? El medio puede ser en que se desarrolla un determinado organismo, ¿no? O ser vivo. El medio. Son los factores bióticos o abióticos que hay en determinado ecosistema. ¿Qué más? A ver. Puede ser como un conjunto, profe, de elementos, no sé cómo se dice la palabra, que interactúan, digamos, que interactúan entre sí. ¿Qué quiere decir elementos que interactúan? O sea, o usted dice ambiente, yo creo que el conjunto de todo, qué sé yo, de todo el ambiente, biológico, todo. Y que influyen de diferente manera, digamos. Sí, o sea, interactúan para mí entre sí. ¿Y eso qué sería? Por ejemplo, a ver, pensemos un ejemplo. No estoy evaluando, no es una prueba, es para que entre todos podamos llegar a la conclusión de qué es el ambiente. Puede ser que sean los conjuntos de factores bióticos y abióticos. Los abióticos pueden ser los químicos y físicos que influyen y le dan forma al ambiente. Puede ser, sí. ¿Qué más? Todo lo que nos rodea, para mí, no sé. Estoy buscando, mientras ustedes me están hablando, los estoy escuchando, una pizarra. ¿No hay una pizarra acá en este coso? No, en el otro, me parece. En el Meet no, en el... Creo que hay, profe, a ver. Yo no la encuentro. No, en este no hay, porque No. hace poco rendí una materia que necesitábamos una pizarra y el profesor me hizo abrir un Paint y compartirlo directamente. Sí, no, es en el Zoom tiene pizarra. Sí, antes estaba integrado en los Meet, que podías usar el Jamboard, y ya, ahora ya no existe más. Una porquería, digamos. Bueno, quería poner un poco lo que estaban todos hablando, que está bien todo lo que están diciendo, pero bueno, para que lo vieran. Emilio puso todo lo que nos rodea, incluyendo elementos naturales, agua, aire, suelo, plantas, animales y elementos creados por las personas y la relación entre ellos. Bien. Bueno, es todo lo que están diciendo, el concepto de ambiente, pero en general el ambiente, digamos, cuando uno habla de ambiente o habla de medio ambiente, vieron que también se dice la palabra medio ambiente, no tiene una única definición, sino que varía de acuerdo a si cuando habla de ambiente es un científico, cuando habla de ambiente es un ecólogo, si cuando habla de ambiente es un técnico, si cuando habla de ambiente es una persona de la sociedad que capaz no está embebida en todas las definiciones que estamos aprendiendo ahora. Entonces, de acuerdo, digamos, a quien hable o analice el ambiente, capaz puede variar un poquito más, un poquito menos el término de ambiente. Cuando hablamos de un medio, hablamos del medio, es el elemento en el que vive una persona, o un animal, o una cosa.
Cuando hablamos de ambiente, hablamos de un conjunto de factores bióticos y factores abióticos que influyen en los organismos y en las comunidades. ¿Se acuerdan cuáles son los factores bióticos y abióticos? Los que tienen vida y los que no tienen vida. Abióticos sin vida, toda la parte inerte. Sí. Los bióticos son todos los seres vivos que habitan sobre la Tierra, y los abióticos, los componentes físicos y químicos. Bien, y cuando hablamos de medio ambiente, hablamos del conjunto de circunstancias físicas, biológicas, sociales, culturales, económicas que rodean a todos los seres vivos. Cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental, o cuando estamos referidos a una evaluación de impacto ambiental, el ambiente lo entendemos como la interacción entre los factores naturales y sociales que afectan a la vida humana y que afectan la integridad de los ecosistemas. Entonces, el ambiente siempre se define en relación a algo. El punto de referencia central en una evaluación de impacto ambiental es el ser humano en relación o interacción con su entorno. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque en una evaluación de impacto ambiental siempre el punto central o la referencia más importante es cómo afecta el ser humano a esos factores y esos factores al ser humano. Es muy antropocéntrico, ¿no? ¿Qué entienden por factores ambientales? Un ejemplo de factor ambiental. El viento. Podría ser el viento. La temperatura, ahí se me fue. Yo decía la temperatura y el aire también puede influir. La calidad del aire, no el aire solito, sino que la calidad del aire. Puede ser el nivel del ruido. Todos aquellos elementos físicos, químicos que afecten el ambiente. Sí, pero en contexto, ¿no? La cobertura ambiental, la cobertura vegetal, la diversidad de especies, la calidad del aire, la calidad del agua, el nivel del ruido, la densidad poblacional, el uso del suelo. Esos son factores ambientales. Hay, digamos, específicamente para evaluación de impacto, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de otra cosa, de otra materia, pues la podemos definir diferente. Pero ahora estamos hablando específicamente de evaluación de impacto. Los factores ambientales que uno elige cuando hace una evaluación de impacto o un estudio de impacto ambiental, tiene que elegir cuáles son los factores ambientales que van a ser afectados por mi proyecto. Tiene que tener un factor ambiental 3 características importantes. Debe ser fácilmente observable y se tiene que poder medir de manera objetiva y tiene que ser afectado o afectar él directa o indirectamente al proyecto. Estas son las 3 características que tienen que cumplir los factores ambientales los cuales yo voy a analizar en un estudio de impacto ambiental. Ser fácilmente observable, que se pueda medir de manera objetiva y que puede ser que afecte el proyecto o que el proyecto lo afecte directa o indirectamente al factor. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Sí, hay proyectos que pueden afectar algunos factores y otros no, y hay que identificar esos. Exactamente, porque si uno se pone a pensar en todos los factores ambientales que pueden ser afectados por un proyecto, si uno se pone a escarbar, van a ser todos los factores ambientales. El aire, el suelo, la tierra, los animales, la vegetación, todos, directo e indirectamente, por un proyecto van a ser afectados. Pero para nosotros tenerlo en cuenta y poder valorar, poder poner un número, poder pensarlo dentro del proyecto y en nuestra cabeza, tiene que cumplir esas 3 condiciones. Si no cumple esas 3 condiciones, si no se puede medir, si un factor
no se puede medir de manera objetiva, tiene que ser objetiva, no tiene sentido. Lo que para mí sea mucho, para el otro va a ser poco, y entonces eso es subjetivo, entonces no sirve. Si no se puede medir de manera objetiva, no lo puedo tener en cuenta en mi valoración de los factores que voy a tener en cuenta. Ya lo vamos a ir viendo y analizando y practicando para que entre un poquito. Por ejemplo, profe, que es no sé, siguiendo con el ejemplo del barrio privado, lo primero que voy a ver afectado es el desmonte, es decir, la fauna, la flora, perdón. Lo primero que se me viene así rápidamente. La cobertura vegetal. Sí. Claro. La cobertura vegetal. En un proyecto minero, el aire, el agua. La calidad del aire, sí. Y también algo que nosotros, cuando empezamos a ver el tema de los factores ambientales, los clasificamos de acuerdo a si son físicos, bióticos, si son socioeconómicos. Entonces, por ahí, o sea, no vamos a hablar de solo un factor, va a haber como 6, 7 factores que vamos a tener en cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, en los físicos puede ser la temperatura, y en el biótico puede ser la cobertura vegetal, y en el socioeconómico puede ser, no sé, el uso del suelo, si hablamos del barrio, ¿no? De acuerdo a cada una de esas categorías, voy eligiendo, de acuerdo a la categoría, voy eligiendo los distintos factores ambientales que terminan influenciando a mi proyecto. Estos factores ambientales me permiten definir la línea de base. ¿Qué quiere decir? Que me van a permitir ver el estado actual del ecosistema donde está inmerso mi proyecto. Teniendo en cuenta esos factores ambientales, que yo ya sé que los voy a evaluar antes, durante y después del proyecto, en un principio, teniendo claro cuáles son esos factores, voy a poder hacer una descripción de mi línea de base, cómo está ese ambiente sin proyecto. Además, me va a ayudar a que esos factores me van a terminar seleccionando cuáles son los indicadores que me van a detectar los impactos ambientales. Me van a dejar cuantificar esos impactos ambientales. Y además, voy a poder comparar con esos factores ambientales cuáles son los escenarios, el escenario previo a mi proyecto, el escenario durante mi proyecto y el escenario después de mi proyecto. Con ese mismo factor ambiental o factores ambientales que seleccione en un principio. Si hablo de la calidad del aire o hablo de la cobertura vegetal, voy a pensar cómo es la cobertura vegetal previo a mi proyecto, cómo será cuando está el proyecto y cómo será después de mi proyecto. ¿Se entiende? Sí. Sin esos factores ambientales no va a ser posible medir ni valorar, ponerle un valor a los impactos. Sí, creo que tienen que ver con la escala también, ¿no? Que no es lo mismo en un determinado lugar, no sé, afecta, no sé, un municipio que es muy diferente a a la provincia, ¿no? Si lo vamos a escala. A eso me refiero. Sí, obviamente es así, la escala es re importante, pero cuando nosotros estamos hablando de un proyecto en particular, porque vos tenés que ver que, no sé, por ejemplo, vamos a crear un barrio privado. La escala va a ser, digamos, a nivel de ese barrio privado, a nivel de provincia. Uno puede hacer capaz a escala regional o un poco más arriba, hablar en general, no sé, de la ecorregión donde está inmerso ese proyecto. Pero ya cuando empiezo a valorar y cuando tengo que seleccionar factores, esos factores que voy a seleccionar ya tienen que ser, digamos, a la escala de tu proyecto, a escala proyecto, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Yo por ahí lo que veo es, por ejemplo, no sé, antes que estuviese la ciudad de La Punta, ir para aquel lado era una cosa, y con el tiempo cómo se ha ido poblando todo eso. Entonces, se hace el estudio de impacto sobre un barrio, el primero que se generó,
pero bueno, yo no sé si la autoridad de aplicación después tiene en cuenta que vino otro barrio, ¿se entiende a lo que voy? Es Pero, que sí, es que, a ver, el estudio de impacto ambiental va a ese primer barrio. Cuando se genera el segundo barrio, ese segundo barrio ya no va a estar inmerso en el mismo lugar o con las mismas condiciones en el cual está inmerso el primero. Y el tercero tampoco va a estar en las mismas condiciones que el primero ni que el segundo. O sea, cada uno va a llegar con distintas situaciones. Ahora, la autoridad de aplicación lo que debe hacer en esas situaciones es evaluar frente al primero que te presenta si vos vas a permitir que esa zona sea una zona de barrio residencial. Y eso tiene que ver con el ordenamiento territorial. O sea, esto es como un poquito más abajo, ¿no? El estudio de cada uno de los proyectos va un poquito más abajo. El ordenamiento territorial, el ordenamiento del territorio me va a decir, bueno, hasta los 1.200 metros puedes construir. Más arriba de los 1.200 metros ya no se puede hacer nada. Solamente puede haber, qué sé yo, abejas, si querés tener un proyecto de miel o de conservación y tal cosa, pero construir ya no se puede. Bueno, en esta zona de la localidad vamos a permitir que se haga barrios residenciales, plazas. En esta zona solamente vamos a permitir que haya plazas saludables. O sea, eso tiene que ver con el ordenamiento territorial. Lo que pasa que en general, no siempre, eh, no se le da importancia al ordenamiento territorial. Y después sucede lo que sucede en Buenos Aires por la mala gestión del ordenamiento territorial y por no llevar o no dar bola a los estudios de impacto ambiental, que vos tenés un barrio donde te aparecen animales y de repente los malos son los animales. Cuando aparecen los castores, ¿no? Se me fue el nombre de los bichos. ¿Qué? Carpincho. ¿Carpincho será? los carpinchos. Exactamente. Aparecen los carpinchos y resulta que la gente del barrio está, pero sorprendidísima de que cómo el carpincho está en el patio de la casa. Y sí, mi amor, está en el patio de tu casa porque ese carpincho vivía ahí. Lo que estuvo mal fue la planificación de un barrio en un lugar donde tenés una población de carpinchos, claramente. Justamente el ordenamiento territorial y las evaluaciones de impacto ambiental son las que me dicen, che, acá no. Y bueno, siempre hay uno que dice, no, sí, acá sí, pasan estas cosas. Hay un ejemplo, profe, en Puerto Madryn, cuando se empezó a hacer toda la primera línea, digamos, de grandes edificios frente a la playa, se permitieron hacer edificios de más de 10 pisos, y después de los 4 o 3 primeros edificios que se hicieron, que se dieron cuenta que tiraban sombras sobre toda la playa, bueno, ahí hicieron un ordenamiento y dijeron, bueno, no, solamente hasta 6 pisos frente a la playa. Y sí, claramente. Exactamente que es así. Bueno, les voy a proponer algo para que lo pensemos, que cada uno durante 5 minutos observe su entorno inmediato, en su casa, en su barrio, y que identifiquen ejemplos de factores físicos, factores bióticos y factores socioeconómicos. Que ustedes vean alrededor de su casa, ¿qué encuentran? Piénsenlo, o salgan a la ventana, miren por la ventana y fíjense qué ven. Lo anotan y después cada uno me cuenta qué vio. ¿Qué A ver si factores empezamos a físicos y qué identificar. más, profe? Factores físicos, bióticos y factores socioeconómicos. ¿Vamos? Si quieren les doy un listado de qué son de cada uno.
Bueno, y cuéntenme. Profe, yo lo primero que veo es un factor, comparando lo que era antes el barrio donde vivo y analizando lo que es ahora, lo primero que se me viene a la cabeza es el cambio socioeconómico, digamos, que hubo en esta zona. Estos son, yo digo, en los primeros barrios que se hicieron acá en San Luis. No sé si los primeros, pero en la zona de la Rotonda Torrontegui, y fui viendo cómo cambió todo eso, pero lo primero que se me viene a la cabeza es el impacto socioeconómico que tuvo hacer todos estos barrios en esta zona y cómo fue cambiando, ¿no? Ese ambiente con el Escuchame una paso de los cosa, años. Ignacio, escuchame una cosa. Yo no te pregunté eso. Yo te dije, asomate la ventana y fíjate, ¿qué factores ambientales ves? ¿O te rodean? Factores ambientales, bien. Eso es otra cosa, lo que está haciendo un análisis, pero yo todavía no les dije que analizan. Yo pensé que me había equivocado, pero ahora que lo nombra el profe me fui por ese lado, ¿por qué elementos nos rodean en el lugar que estamos? Exactamente. Bien. Dale, Denis, contame vos, ¿qué viste? Bueno, yo estoy en el centro de la ciudad de San Luis y bueno, fui como clasificando estos factores, por ejemplo, los factores físicos, los llevé más por la parte del relieve, o sea, observar la zona montañosa, la parte de sierra, el Cerro de la Cruz, bueno, eso, el montañoso, el tipo de clima también, que tenemos en la ciudad. Después, o sea, son varios, pero rescato algunos así rápido, lo que es en cuanto a la flora urbana, ¿no? Todo lo que es la parte del alumbrado público, todas estas especies que no son autóctonas, pero que embellecen el lugar, no sé, un eucalipto, un fresno, un paraíso, y algunas, bueno, yo miro a la ventana y veo también aves, en el caso de las palomas, dentro de los factores bióticos, ¿no? Fauna urbana, ¿está bien? Y en lo de factor socioeconómico, la parte urbana, ¿no es cierto? La parte comercial, los edificios administrativos, que tenemos la parte, bueno, todo lo que es barrios residenciales, que también ha habido un gran aumento. Y bueno, acá en el centro no se lleva a cabo casi la parte productiva e industrial, pero bueno, estamos rodeados por el Parque Industrial Sur, el Parque Industrial Norte, bueno, estas grandes industrias. Y además, bueno, sumamos a lo que es el transporte público, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué otro? A ver. Vamos, chicos, todos tienen que participar. Hola, bueno, Hola. yo vivo en la ciudad de La Punta. Sería la segunda tanda desde el comienzo que se entregaron. Estoy rodeada, o sea, el fondo de mi casa da a las sierras, así que estoy casi en el bajo. Lo que tengo acá es todo lo que es socioeconómico, no, porque es un barrio en lo que no tenemos ni siquiera un kiosquito, así que nos tenemos que ir hasta la ciudad de La Punta para poder comprar algo. Hay mucha fauna en mi barrio. Entonces, ¿cuáles son los factores? Decime qué factores. Bueno, tenemos el factor físico, que es el viento. Viento casi todos los días. La fauna, hay muchas variedades, muchas especies de pájaros. ¿Y cuál es el factor? Bióticos. ¿Y cómo se llama? Fauna. La fauna, sí. Esta actividad justamente es para esto, para que podamos o aprendamos a identificar los factores. Ustedes cuando empiecen ahora, entremos un poquito más en la materia, va a haber actividades donde yo les voy a dar, por ejemplo, les voy a decir, bueno, vamos a un emprendimiento, se va a poner una fábrica en tal lugar y qué sé yo, hagan una lista de los factores ambientales y las acciones de esa empresa
que afectan a esos factores. Entonces ustedes van a tener que tener claro qué factores ambientales, cómo se llaman, cómo los nombro, y hacer un listado, justamente para poder identificarlos. Por eso es esta actividad. Eso está bueno, porque por ahí yo entiendo lo que ustedes van y entiendo lo que me están diciendo, pero yo solamente les dije, nombren los factores que ustedes ven alrededor de su casa, factores ambientales alrededor de su casa. ¿Qué encuentran? Bueno, el viento, bien, la fauna, que es un factor biótico. ¿Qué más? Hasta hace 2 meses atrás, enfrente de casa teníamos unos chicos que hacían blog. Entonces, eso trae también como la parte socioeconómica, pero también influyen en los factores físicos, por el tema de las vibraciones y de los polvos que largaban constantemente. Uh-huh. Ahora, en este momento, ¿qué otro factor ambiental ves, tenés, te rodea? No, ese físicos y lo que es la fauna. Sí, en mi caso flora, mucha flora. Se ve alrededor, digamos, de... Después, no sé, yo pienso en el cambio, no pienso en lo que veo, pero sí veo mucha flora. El uso del suelo, ninguno me dijo nada del uso del suelo. Y tienen el suelo, todos viven sobre el suelo, ninguno vive en el aire. El empleo, bueno, vos dijiste, María Laura, que ya no había, pero me está diciendo que había gente que trabajaba con bloques, o sea que algo de empleo hay. El nivel de ingreso de la población, la parte cultural, también podemos ver. ¿Qué más? ¿Qué más hizo un análisis de los factores que la rodean? Por eso yo, profe, por ahí fui, también que no es lo que había pedido, pero fue mucho como a lo socioeconómico, porque es como que este barrio como que ya está avanzado, digamos, entonces está todo pavimentado, los árboles son altos, digamos, se ve mucha flora, y bueno, fui a eso, digamos, en cuanto a lo socioeconómico, cómo cambió el barrio. Yo hoy salgo y es un barrio hecho y derecho, digamos, con todos los elementos que debe tener un barrio. Sí, yo entiendo lo que vos me querés decir, ya te entiendo. Pero a lo que yo iba es que se enfocaran en el factor exclusivamente. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más? Profe, yo disculpe, estoy siguiendo más o menos la actividad y lo que responden los compañeros, pero cuando a mí me hablan de los factores ambientales, yo lo achico mucho a los temas, lo que representa el clima, la temperatura, si corre agua cerca, si hay algún espejo de agua o algún canal, el tema del relieve del mismo, que son factores que nos interpelan, que somos con lo que nos relacionamos del día a día, los factores físicos del ambiente, el viento, la luz del sol, y después si vamos a algo socioeconómico, la población, los trabajos, los ingresos de la gente, las viviendas, las diferentes industrias. ¿Tiene algo que ver? ¿De eso estamos preguntando? Y sí, eso estamos hablando. Justamente, de todo lo que estás nombrando. Ajá. Ah, bueno. Bien. ¿Quién más? A ver algún otro que no haya hablado. Vamos, chicos, todos tienen que participar. Lo escucho. Hola, profesora, buenas tardes. Hola. Yo soy de Villa Mercedes, vivo en un barrio llamado Las Mirandas, y acá en cuanto a factores físicos, sí, digamos en la cuadra, en el barrio donde yo vivo, suele ser más frío porque vivimos cerca del río, prácticamente, a unas 5 o 6 cuadras. La parte socioeconómica, la mayoría de mis vecinos son jubilados. ¿Está bien?
Sí, pero ¿cuáles son los factores? Está bien los que me contabas de los físicos, dale, ¿qué más? Profe, por ejemplo, yo le puedo decir que acá en mi barrio, no sé, el nivel de ruido es muy bajo, entonces es un factor que no influye, digamos. Sí, El nivel está del bien, aire es sí, bueno, digamos, pero yo no a eso dije, más que nada. a ver, no dije los factores ambientales que van a ser afectados negativamente o que son afectados No, no, negativamente. ¿cuáles había? Son los factores ambientales que ustedes detectan, cuáles ven. De esos factores ambientales, después más adelante vamos a ver que algunos van a ser más afectados y otros menos afectados, por supuesto. Justamente tenemos que elegir los factores ambientales que aplican en mi proyecto porque tienen que ser tocados de alguna manera por mi proyecto, ellos a mi proyecto o mi proyecto a ellos. Los que no tienen nada, los que no me dicen nada, no los incluyo, porque si no tengo que incluir a todos los factores ambientales y cuando hago las matrices me va a salir una matriz de 100% y va a ser imposible llegar a un resultado. Pero lo que es difícil es poder identificar y darme cuenta cuáles son los factores ambientales. Cuando hablo de factores ambientales no hablo solamente de los físicos y los biológicos, sino por ahí darme cuenta de el social, el factor económico, hablo de densidad, eso se los puse ahí, densidad, distribución y crecimiento de la población, dinámicas migratorias rurales urbanas, el nivel educativo que existe alrededor, la calidad de vida, la salud, la cultura, las tradiciones, todos esos son factores socioeconómicos y que terminen influyendo en un proyecto, aunque tenga que analizar, digamos, la parte de cómo es todo el impacto ambiental, siempre analizo la parte social económica. Lo que estoy tratando de que vean es que les resulta difícil poder identificar esos factores. Por eso quiero que participen todos, no es una cagada a pedo hablando mal y pronto, es poner en palabras lo que vemos, cómo lo vemos. Es poder bajarlo a esto que estamos llevando ahora, que es evaluación de impacto ambiental. ¿Quién más? ¿Quién más quiere contarme? Los escucho. Ahora que llegó mi esposa, yo tengo el factor ambiental más lindo acá al lado. Lo tengo que decir así. Tengo que ganar unos puntos, profe. Profe, puede ser porque, por ejemplo, acá está a unas 2 cuadras de mi casa, hicieron hace poco un hotel. Sí. Ahí entraría también el factor socioeconómico y el ambiental, porque en el ambiental se modificó el terreno, se sacaron muchos árboles, había un montón de animales que ahora no están porque los sacaron. Si vas a analizar, digamos, el impacto de ese proyecto en esa zona, sí, lo vas a tener en cuenta. Ahora, si estamos hablando de los factores ambientales que yo les estoy diciendo a ustedes que vean alrededor, vos podrías haber dicho, haber hablado de empleo, eso, dentro de los factores ambientales, el factor socioeconómico es un factor ambiental, se contempla, digamos, dentro de eso. Y es válido, por supuesto que sí. Ah, bien. Sí, porque ese está hace poco, por eso no, me acabo de acordar del hotel este que se hizo hace poco. ¿Qué otro? ¿Alguien más quiere contar un poquito? Vamos. Chicos, vamos, hablen. Bueno, les voy a mostrar el listado de una línea de base de un estudio de impacto ambiental para que tengan en cuenta todos los factores ambientales y puedan verlos
se puedan dar cuenta y los puedan internalizar, y cuando los tengan que trabajar, piensen en factores físicos del medio atmosférico. Miren, la calidad del aire, la concentración de los gases, el material particulado. Uno puede hablar de la calidad de aire en general o puede desglosar en concentración de gases y material particulado cuando estamos hablando del aire. Clima y meteorología, temperatura, precipitación, humedad, velocidad y dirección del viento, la rosa de los vientos, la inversión térmica. De ruidos y vibraciones, los niveles de presión de sonora de fondo, las fuentes de vibración. ¿Cómo hago para bajar acá? El medio geológico y edáfico. O sea, el suelo, la geología. Si hablo de geología y geomorfología, la litología, estratigrafía, pendiente, estabilidad de taludes, riesgo sísmico, el uso actual del suelo, la aptitud del suelo, la capacidad de infiltración, la textura, el pH, los nutrientes, vulnerabilidad a la erosión, presencia de contaminantes, el agua, agua superficial, red hidrográfica, régimen de caudales, calidad física, química, biológica, riesgo de inundación, de agua subterránea, tengo niveles freáticos, isométricos, dirección de flujo, calidad de agua, vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación. De factores bióticos, medio biológico, que abarcan todo lo que es la comunidad y los ecosistemas. Hablamos de flora, cobertura y composición, especies de interés, especies endémicas, raras, amenazadas, en peligro de extinción, invasoras, la estructura ecológica de esa flora, el grado de fragmentación, la conectividad que existe, la presencia de biomas que son muy sensibles como humedales, bosques nativos. De la fauna silvestre podemos hablar de la composición de la fauna, si son mamíferos, aves, fauna, peces, si hay alguna especie protegida de valor socioecológico en ese lugar, especies bajo categoría de amenaza, migratorias, indicadoras, hábitat claves o importantes porque son zonas de anidación, de reproducción, de alimentación, de refugio, son corredores. Si hablamos de ecosistemas, servicio de provisión, de regulación cultural, eso lo vimos en recursos naturales, áreas protegidas, de factores socioeconómicos y culturales, de que podemos hablar de la población, de la calidad de vida, de la salud, del movimiento comunitario, si hay organizaciones sociales, líderes, todo eso podemos pensarlo cuando hablamos de los factores ambientales que nos rodean. El componente económico, el uso del suelo y la propiedad, la infraestructura, los servicios básicos, la economía local, el patrimonio arqueológico, paleontológico, inmaterial, étnico, paisaje, bla, 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 bla. Bueno, eso para hacerlo a la maestría. Pero todo esto va dentro de una matriz. Los factores que identifiqué después se analizan, pero primero los tengo que identificar. ¿Preguntas? No, profe, por ahora no. No, profe. Bien. Bueno. Entonces, seguimos. Profe, le consulto, ¿van a tomar asistencia como el cuatrimestre pasado, que en algunas materias nos pasaban un formulario, o usted la va...? Sí, vamos a tomar asistencia. Yo hoy no voy a tomar asistencia, esta semana no voy a tomar asistencia, pero a partir de la semana que viene van a tomar asistencia. Pero es lo que les dije antes, si hay problemas, si no pueden asistir a clase porque pasa algo, porque trabajan, porque lo hablan conmigo personalmente y nos organizamos a ver cómo lo podemos hacer. A mí, a ver, esta es una carrera virtual, y sobre todo está, o se creó especialmente desde un principio para gente que labura, y la idea era no tomar asistencia porque, bueno, yo entiendo que hay horarios, hay familia, hay laburos y qué sé yo, entonces nunca tomábamos asistencia, grabábamos las clases, las subíamos y cada uno llevaba la materia.
con la nueva gestión nos piden tomar asistencia. Y es algo que nosotros tenemos que cumplir porque, bueno, obviamente que son bajadas de línea. Pero bueno, la materia la llevo yo y en este caso justamente estoy sola, entonces lo puedo manejar bien. Nos ponemos de acuerdo, vemos si usted presenta el certificado, si sucede algo. O sea, sí, obviamente tiene que estar en clase, tiene que haber más de un 50% de asistencia a la clase. Pero bueno, podemos ver situaciones. Así que no se hagan tanto problema por eso. Y los días que vamos a tomar, que yo voy a tomar asistencia, van a ser los lunes. Los miércoles, que son como las clases más prácticas, aunque algunas veces yo de teoría, no van con asistencia. ¿Estamos? Bien. La calidad ambiental. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de calidad ambiental? Y de la calidad de esos factores que nos rodean, digamos, si la calidad del aire es buena, si si el nivel de ruido es óptimo. Obviamente, no sé, por ahí pienso en una fábrica donde los niveles de ruido son en diferentes sectores, pueden ser más altos o más bajos. Obviamente hay protecciones y hay que cuidar esa calidad de ese ambiente para ese trabajador. Sí, A la mí calidad. una definición que se me viene a la cabeza cuando hablamos de calidad ambiental es ver cómo este medio, ¿no? Bueno, el medio ambiente repercute a la salud de las personas, ¿sí? Entendiendo que por buena calidad es mejor para la salud y mala calidad es peor, entendiendo ese estándar. Bien, hablamos entonces un poco de salud ambiental y también hablamos de salud humana, ¿no? Está muy bien eso. Es el grado en el que un ambiente mantiene condiciones para cumplir las funciones ecológicas y sociales que tienen o que cumplen las personas. Y se analiza desde esos tres enfoques, desde la integridad de un ecosistema, desde la salud ambiental y desde la salud humana. La integridad de un ecosistema es que un ambiente tiene alta calidad ambiental cuando conserva su estructura y su función. Por ejemplo, ¿qué conserva? Y la composición de especies, los flujos de energía, las relaciones entre las especies, los ciclos de la materia, y es un ecosistema natural, digamos. Entonces, por ejemplo, si pensamos en alta calidad ambiental, pensamos en un parque nacional, en una reserva muy conservada. Cuando hablamos del enfoque de salud ambiental, se considera que un ambiente está sano cuando se puede autorregular y mantener las funciones esenciales de ese ambiente, aunque hubiera perturbaciones externas. En un ambiente natural, por ejemplo, hace muchos años atrás, los incendios eran parte de esa salud ambiental. Lo que pasa es que a medida que fueron apareciendo los seres humanos, esa frecuencia y esa intensidad, por ejemplo, de ese factor externo o esa perturbación externa que son los incendios, se aumentó. Hay mayor frecuencia y mayor intensidad. Entonces, ya no se considera como un ambiente sano donde hay incendios. Y la salud humana, que es el tercer enfoque, la calidad ambiental depende de que el ambiente garantice bienestar para las personas, que aire limpio, agua que se pueda consumir, alimentos sanos, ausencia de contaminantes, niveles de ruido aceptable, calidad de aire aceptable, por ejemplo, condiciones adecuadas en una ciudad para la vida cotidiana. De eso hablamos cuando hablamos de calidad ambiental. Para poder comparar a veces la calidad o los ecosistemas o los ambientes que están alterados de los ambientes que son no tan alterados o naturales, hay una cosa que estudiamos en recursos naturales que se llama servicios ecosistémicos. Y los servicios ecosistémicos se incorporan como índices para poder comparar un ambiente que está alterado con un ambiente que es natural. ¿Se acuerdan lo que son los servicios ecosistémicos? ¿Quién me da un ejemplo?
Sí, eran los servicios de suministro, de regulación y mantenimiento, Los servicios culturales, socioculturales los también. servicios culturales. Ujú. ¿Y un ejemplo? ¿No? ¿De acuerdo? Y el agua, por ejemplo, el agua Servicios. dulce. No hablamos de bienes. Para la clase que viene, busquen en la materia de recursos naturales bienes y servicios ecosistémicos. Y la Bien. clasificación de los servicios ecosistémicos, y lo charlamos la clase que viene. Así se acuerdan y recordamos que son los servicios ecosistémicos porque nos van a servir para lo que vamos a hacer en esta materia. ¿Vamos? Bueno, entonces, los servicios ecosistémicos es una forma de poder, digamos, comparar un ambiente alterado a un ambiente natural, a ver qué pasa con cada uno de sus servicios. Y cuando hablamos también de evaluación de impacto ambiental, integramos un nuevo concepto que es resiliencia ambiental, que es la capacidad del ambiente para recuperarse de las perturbaciones. Es re importante cuando hablamos de resiliencia ambiental porque era justamente lo que les acababa de explicar hace un ratito con el incendio. O sea, el ambiente tiene capacidad propia para poder recuperarse de perturbaciones, de un desmonte, de un incendio, de una inundación. Pero si esa frecuencia y la intensidad de cada una de esas perturbaciones aumenta, esa capacidad que tiene el ambiente de recuperarse sola la pierde. Y lo perdemos al ecosistema o necesitamos hacer una restauración, digamos, que venga de parte del ser humano y no que pueda recuperarse solo el sistema. ¿Qué más? Factores ambientales, bueno, ¿y se acuerdan lo que era nicho ecológico? Vamos a ver también un poco lo que es factor ambiental, el límite de tolerancia, nicho ecológico. Esto lo vimos en biología y lo vimos también en recursos naturales. Por ahí pégale una leída, si están medio como que se han olvidado de algunos conceptos. Comprender todos estos conceptos. ¿Tenía algo que ver con la función que cumplía el ecosistema? No, el ecosistema no, la especie dentro del La ecosistema. especie en el ecosistema, está bien. Bueno, algo tengo, profe. Claro. Podría ser la forma de alimentarse, ¿no? La forma de alimentarse, sí, la función que cumple ese animal o esa especie o esa planta en ese lugar, en ese momento. Eso es el nicho ecológico. Pero digo, todos estos conceptos que estamos hablando y que estamos refrescando, nos van a permitir establecer la línea de base, cuáles son las condiciones iniciales antes del proyecto, nos van a permitir identificar impactos significativos en calidad ambiental y en el uso del ambiente, nos va a permitir seleccionar indicadores ambientales que permiten medir cambios, qué pasa cuando pongo un proyecto, qué cambio me pasa, qué sucede o no sucede algo con ese factor en particular, y me van a ayudar a diseñar medidas de mitigación, de monitoreo para proteger la integridad del ecosistema, la integridad ambiental y la integridad social. Bueno, por hoy no los voy a marear más. Hicimos o traté de hacer como un resumen de algunos conceptos importantes que venimos viendo. Vieron que yo les dije, vamos a usar todo lo que venimos viendo. Bueno, seguramente van a aparecer cosas que no las hablé hoy, pero a medida que vamos avanzando van a ir apareciendo. Por eso está bueno que se fijen, revisen un poquito. Voy a buscar yo tengo un artículo, un cuadro con el listado de todos los factores ambientales que hay, y que ustedes a partir de ese listado, cuando están por analizar un proyecto y hacer la línea de base, van tomando los factores que están afectados por ese proyecto, pero para que tengan una idea de todos los factores que podemos tener en cuenta en un estudio de impacto ambiental. Eso se los voy a subir en estos días a la plataforma. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa que me quieran decir, me escriben. Ahí voy a abrir el foro para que si quieren comentar algo, quieren hablar, lo que sea. Y el miércoles seguimos con la teoría.
así avanzamos un poquito en la unidad 1. ¿Está bien? Igual les sugiero, chicos, que si quieren leer, vayan leyendo. Entonces va a ser más fácil para ustedes capaz entender cosas y que cuando yo las vaya contando, por ahí preguntarme si quedaron dudas. ¿Está? Bien, profe, sí. Aparte Bueno, vi que profe. ya ha ¿Qué? puesto un trabajo con fecha 17. Límite, que es el lunes que viene. Así que hay que leer. Puede ser. Yo lo estoy haciendo y después veremos si llegamos o no llegamos. Pero en principio sí, empiecen a leerlo, porque acuérdense que esto ustedes tienen que ir avanzando. Se supone que ustedes van avanzando y yo voy complementando en cosas que ustedes tengan más dudas. ¿Está? Bien, profe, perfecto. Bueno, Bueno, besos. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Gracias, Bueno, profe. profe, Chao, muchas chicos. gracias. Nos vemos el Hasta miércoles. luego, compañeros. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chao.